Dueñas, yo soy de Bogotá, tengo 25 años, me vine a Estados Unidos hace 3 años. Cuando me vine, pues definitivamente no fue lo que yo pensé, como que todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país de oportunidades, pero que las oportunidades realmente uno mismo tiene que abrírselas. Fue un proceso de adaptación que me costó casi como 8 meses y bueno, que hasta la fecha todavía hay cosas que no entiendo, pero ya aprendí como a disfrutar este país. Actualmente yo estoy en la universidad, yo me quedé después de que terminé mi programa de Au Pair, que es como de ser niñera. Tú con ese programa solo puedes estar durante 2 años y también estoy emprendiendo, entonces tengo una marca de accesorios y también tengo una empresa acá en la cual me dedico a hacer el marketing de marcas y a desarrollar proyectos. Entonces ahorita también inspiro como a muchas niñas au pairs a que emprendan siendo au pairs, de que sí se puede emprender siendo au pairs y que no solamente pueden venir aquí a este país siendo niñeras, sino que hay mucho más allá del programa de niñeras que pueden hacer. Hoy en día de lo que yo vivo, yo no vivo al 100% de las redes sociales, o sea, yo no vivo al 100% de mis videos, de mis likes, de mi eso, pero yo sí vivo de los contactos que he podido tener a través de las redes sociales. Yo siempre he pensado que muchas veces no vende el mejor, sino vende el más conocido. Y en Estados Unidos, en Colombia es muy normal que la gente diga, no, es que todos son contactos. Y yo pensaba que solamente era en Colombia, pero en Estados Unidos todo es un contacto, un buen amigo, un buen contacto para que te traiga algo, un buen contacto para emprender, todos son contactos. Entonces aprendí que quizás las redes sociales no es mi fuente de ingreso inicial, pero sí me van a permitir tener los contactos que necesito para lograr lo que quiero. Yo creo que una de las cosas que he aprendido, quizás esto ya es un tema más como profesional, pero yo no sabía que cualquier persona en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, podía crear empresa. Eso para mí fue muy wow, porque rompió muchas barreras que uno pensaba frente a lo económico y había muchas cosas que no se pueden hacer, porque aquí trae muchos beneficios tener tu empresa, ¿no? Entonces cuando yo descubrí eso, para mí fue como wow, perdí mucho tiempo, no porque no haya tenido un estatus legal, sino porque perdí mucho tiempo pensando que eso no se podía llegar a hacer. Entonces eso me pareció que es algo que pronto para los inmigrantes o para las personas que deciden emprender aquí les puede servir esa información. En diciembre del año pasado inicié con Duga Digital, pero era más trabajando como bajo mi nombre. Entonces como, no, sí, Ana la influencer vino a hacer esto, Ana la influencer me ayuda con esto, pero ya ahorita ya Duga Digital como tal empezó ya hace también 6 mesecitos juiciosos, ya tenemos oficina. Aquí en Estados Unidos ya tengo todo Duga Digital, Duga Accesorios, todo tiene oficina física. Entonces nada, es como que ya ahora sí es formal. Antes como que antes era como, sí, como ahí jugando, bueno, ya no, juguemos a la vida real. Una de las cosas como más importantes aquí donde yo vivo, que es en Norte Carolina, Charlotte, es que la comunidad colombiana está creciendo. Entonces me atrevería a decir que soy la influencer número 1 colombiana, mujer, aquí en Norte Carolina o en las Carolinas. Me atrevería a decir abusivamente que considero que es así. Y siento que el saber que una colombiana puede tener una comunidad tan grande ha sido también de orgullo para otras personas. Entonces yo creo que para mí el ser colombiana, además de ser un orgullo, porque yo amo ser colombiana, sí es un orgullo, es como saber que quizás que acá en un lugar donde no hay tantos colombianos, yo pueda ser como esa la colombiana que también puede usar sus redes sociales para el servicio de la comunidad. Emprender me ha dejado literal con el corazón roto miles de veces y me ha dado las mismas alegrías miles de veces, o sea, es una cosa tenaz. Y poder mantener el equilibrio es como que sí es muy difícil, pero yo siento que mi propósito es que
el calendario, a veces lo cumplo, otras veces no, porque a veces me sucede, pero intento tener como todo súper organizado, todo súper puesto y sobre todo poder apoyarse en un equipo de trabajo. Entonces, yo siempre le digo a las niñas que se vienen, y es que siempre el truco para que tú puedas ser exitoso es que tengas el propósito claro. Si tu propósito es conocer todo Estados Unidos, mantente en ese propósito firme. Si tu propósito es hacer dinero, mantente en ese propósito, no te desvíes y como que ten el plan. O sea, para mí no hay nada más poderoso que mantenerte en el plan y no ser una persona como que se deje desviar. No, cuando tú tienes la meta clara, va a estar. Y muchas personas de las que venimos acá, nuestra meta es que nuestra familia en Colombia esté bien y nunca les falte nada, porque eres tú solito contra todo lo que quizás la gente ha pensado. No, es muy difícil aprender inglés, que es muy difícil, mira que aprendí. No, que no puedes tener empresa, que es muy difícil, mira que sí se puede. No, que no puedes estar en una universidad, mira que sí se puede. Entonces, que siempre los limitantes van a estar, pero entonces el sí se puede, hay que buscarlo como sea. Ahí sí que saque el colombiano y saque el sí